Muy buenos días, estimados alumnos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Sé que no son tantas las posibilidades dado el contexto de pandemia en el que nos encontramos, pero siempre se puede disfrutar de un fin de semana con la familia o los amigos vía internet. El día de hoy continuamos con la unidad de género narrativo, ya nos estamos preparando para la evaluación de la próxima semana, por lo tanto vamos a repasar los últimos contenidos que hemos visto y tratando de aclarar, digamos, las diferencias entre los distintos tipos de mundos y subgéneros narrativos que vimos las 2 semanas que antecedieron a esta. El objetivo para esta clase va a ser reconocer los tipos de mundos literarios y los subgéneros narrativos. Ahora, para comenzar, les voy a compartir una breve narración y los invito a que ustedes recuerden, reflexionen y piensen a qué subgénero puede ser, a qué subgénero corresponde esta narración, dado su extensión, su contenido, en cómo lo podemos clasificar. Y también pensemos, dado que el día de hoy vamos a recordar los tipos de mundos, pensar en qué tipo de mundo podemos encontrar en este relato. ¿Qué son los tipos de mundo en realidad y por qué hablamos de que hay distintos tipos de mundo? Hay que reflexionar también qué diferencia hay entre leer una novela de García Márquez como Cien años de soledad o un libro de Julio Verne, donde habla de viajes submarinos, una película de Star Wars o Matrix o una película simple como Machuca, o sea, simple en el sentido del mundo que presenta. ¿Por qué son diferentes esos mundos? ¿Qué los caracteriza y por qué son distintos? Los invito a reflexionar con eso, pero ahora vamos a este relato. Dice así: Pompier es cuico, no le gusta Valparaíso. Una vez lo llevé para allá. Íbamos caminando por Avenida Argentina cuando, de pronto, desde el centro de la feria apareció un quiltro. Luego de olfatearle la cola, Pompier lo miró con desdén, como si fuera una rata o un trozo de pan. Después lo subí al convertible y partimos rumbo a Viña. A la altura de las salinas nos bajamos a hacer footing. Pompier se alistó, movió la cabeza con sutileza y comenzó a menear la cola justo en el momento en que una poodle lo miraba. Este es un subgénero que vamos a volver este cuento. Se los presento ahora y después vamos a hacer algunas apreciaciones sobre él. Continuemos. Tal como les anunciaba, tipos de mundo, el primero de estos es realista. Y pregúntense ustedes, pregúntate tú, ¿por qué sería realista? ¿Qué hablamos? ¿Por qué decimos realista, que deriva de la palabra real, ¿verdad? ¿Y por qué podemos hablar siendo que una obra literaria siempre dijimos que era una obra de ficción que no correspondía al mundo real, al cual todos conocemos? Pero ¿por qué un mundo sería realista si sigue siendo ficción? Pregúntatelo y la respuesta claramente la tenemos acá. Pensemos en películas como Machuca, por ejemplo. ¿Qué se nos presenta acá? Básicamente, en este tipo de películas o relatos se refleja objetivamente los rasgos característicos de una época, los lugares, los tipos humanos, las causas y los efectos de un determinado hecho. Sé que no es una película muy reciente, pero me imagino que muchos de ustedes deben haberla visto, es bastante importante, es un gran hito dentro del cine chileno. Acá la descripción dice que presenta objetivamente los rasgos característicos de una época. ¿Qué época se ve reflejada? Pregúntate, recuerda, si has visto la película, ¿qué época se está representando en esta película? Y claro, aquí nos sirven básicamente varios elementos que aparecen en la imagen. En primer lugar, tenemos las banderas chilenas, por lo tanto sabemos que se da en Chile. Y más atrás tenemos la imagen de Salvador Allende, por lo tanto sabemos que y con la banda presidencial, por lo tanto sabemos que es una película que se ambienta después del año 1970, que es cuando él accede a la presidencia. Tenemos una época característica, tenemos acá una situación, tenemos que están como en una manifestación, ¿verdad? Por lo tanto lo podemos
establecer en un tiempo y en un espacio. El espacio es Chile, algún lugar de Chile, probablemente Santiago, y en la época que es luego de la elección, luego de ya posiblemente en el, digamos, podemos inferir que es durante el mandato de Salvador Allende, porque después del golpe de Estado hubiese sido imposible salir a marchar con una foto de Salvador Allende, o sea, muy difícil. Existe una cronología comprobable y espacios efectivos. Efectivamente, se da en Chile, hay una cronología en un tiempo determinado. Tipos humanos, bueno, aquí tenemos un niño que es de una situación bastante popular, de una clase baja, y por otro lado el protagonista es un niño que es parte de una clase más bien alta del país. Causa y efectos aquí se dan en esta película. Mientras más exhaustivas son las descripciones, mayor credibilidad se logra en el lector. Eso pasa en esta película, se dan descripciones bastante detalladas, se muestra el contexto en el que se da la obra, por lo tanto, tiene esa finalidad realista, se lleva a cabo. También teníamos el mundo fantástico, donde básicamente se transgrede el orden racional de los acontecimientos. Generalmente se presenta por medio de una narración de tipo cotidiano y realista para luego irrumpir en el plano de lo fantástico. Y aquí puse esta imagen de fondo para ejemplificar eso. Básicamente piensen en la típica película de terror donde ya es una familia normal, viven una familia normal en un mundo realista, cotidiano, y de repente compran una muñeca, en este caso Annabelle, y un día está en su pieza la niña y ve que la muñeca se mueve. Y eso obviamente se mueve por voluntad propia, sin que nadie la moviera. Por lo tanto, cualquiera puede inferir que eso es algo que no se da en la realidad y eso lleva a generar un estado de asombro tanto en los personajes como en el espectador, ¿verdad? A eso corresponde el mundo fantástico. Esto no es únicamente propio del género del terror, esto pasa en cualquier tipo de narración donde hay un elemento que rompe con lo que nosotros consideramos real en nuestro mundo real, nuestra realidad. Su objetivo es desestabilizar al lector, dejándolo en duda entre una explicación natural o sobrenatural, es decir, provoca en el lector un sentido de extrañeza, de sorpresa. Tenemos también el mundo de la ciencia ficción, que está construido como una proyección hacia el futuro del mundo cotidiano y de los desarrollos posibles de la ciencia y la tecnología. Básicamente aquí les compartí una imagen de una serie de televisión que también está en Netflix, que se llama Los 100. ¿Cuál es el argumento? No sé si ustedes la han visto, quizás muchos sí, y me van a seguir de mejor manera en esta explicación, pero les voy a contar un poco del argumento. Básicamente, esta serie está centrada, se desarrolla 100 años en el futuro de nuestra época y en este tiempo hubo un holocausto nuclear, así, están en una situación post-apocalíptica. El mundo fue arrasado por unas bombas nucleares, ¿verdad? Y los personajes tuvieron que sobrevivir en una estación espacial. Y dado que se han cumplido 100 años, llegan nuevamente a la Tierra eh, para ver si efectivamente es habitable. Son 100 jóvenes, 100 niños, o sea, adolescentes, no niños, que vuelven a la Tierra. Como podrán darse cuenta, aquí es una anticipación al futuro donde hay un desarrollo de la tecnología que les permite sobrevivir en el espacio y viajar del espacio a la Tierra y elementos como la distopía y hay un mundo posapocalíptico, vida en el espacio, tecnología de punta. Esos son los elementos de ciencia ficción. ¿Por qué onírico? Mundo onírico. Onírico viene de, la palabra se relaciona eh, específicamente a los sueños.
Está asociado a los sueños. Es un mundo confuso que genera una sensación de extrañeza en el lector. Sin embargo, representa una nueva forma de ver la realidad, ya que se muestra el interior o subconsciente del hombre. ¿Han visto esta película? ¿Les llama la atención? ¿Les parece reconocible esta imagen? Básicamente es una escena de una película de Christopher Nolan, el mismo que dirigió la trilogía del Caballero de la Noche de Batman, eh, que se llama El Origen. Básicamente ahí los personajes han desarrollado una forma de eh, entrar al subconsciente de las personas por medio del sueño. A través de unas máquinas pueden entrar al mundo interior mental de las personas. Por lo tanto, dentro de ese mundo, las lógicas de física, de espacio-tiempo se rompen. Por ejemplo, ahí solamente con la imaginación este personaje puede hacer que la ciudad se levante, unas calles, todo ese tipo de elementos que responden más bien al inconsciente, al subconsciente, para ser más específico. Pregúntense ustedes, ¿qué significa utópico? ¿Por qué se usa la palabra utópico para hablar de un mundo? Nosotros hemos visto en otras oportunidades que topos significa lugar, un espacio. Eso es un topo. Y un utopo, el prefijo u, hace que sea es decir, no, no. Es un no lugar, un lugar que no existe en la realidad. ¿Y por qué decimos que es un mundo que no existe en la realidad? Porque los mundos utópicos son mundos perfectos. Básicamente es la descripción de estados o mundos imaginarios ideales y perfectos, donde no hay guerras, diferencias sociales, etc. Porque el hombre vive feliz y en armonía. Propone modelos sociales y culturales y políticos propios y tiene una contracara, perdón, que se da, que es la distopía, que es básicamente es una consecuencia de la perfección de la utopía o del desarrollo de la ciencia en la tecnología, los cuales muestran un mundo imperfecto, hambrunas, destrucciones, destrucciones apocalípticas. Las distopías suelen asociarse a la ciencia ficción. El mundo tópico partió con una obra de Tomás Moro que se llama La Utopía, donde se presentaba este mundo perfecto, ideal. También habíamos visto el mundo real maravilloso, recuerden que es donde lo maravilloso es expresión de la realidad de Hispanoamérica. Se considera al hombre y su entorno inmersos en un mundo de fantasía y de misterio. Ahí hay que tomar en cuenta todas las tradiciones, más bien de leyendas que circulan en Latinoamérica, toda esa mentalidad, por ejemplo, de creer en cosas como el mal del ojo, eh, leyendas como La Llorona, todas esas características que tiene Latinoamérica, que son heredadas de tiempos remotos, hacen que la realidad en Latinoamérica sea denominada como real maravillosa. En este tipo de mundo se funden los hechos usuales con los excepcionales, pero siempre tratados como un mundo normal y cotidiano. Piensen en Cien años de soledad, en las mariposas de Mauricio Babilonia, piensen en múltiples sucesos. Aquí tenemos dos tipos de mundos que son bastante similares. Por un lado tenemos el mundo legendario y por otro el mundo mítico. ¿Ustedes han pensado cuál es la diferencia? Porque es bastante complejo. Siempre hablamos de mitos y leyendas. De hecho, el concepto mito es sumamente desvirtuado. En, muchas veces se ocupa de manera bastante errónea el concepto mito. Eh, Vamos a ver un poco cuáles son las diferencias. Por un lado tenemos el mundo legendario, que son relatos que pertenecen a la tradición oral de la leyenda y que se basan en hechos históricos. En cambio, el mundo mítico son relatos de hechos fabulosos en los cuales se propone el origen del mundo, de una cultura o de un fenómeno de la naturaleza. Aquí la diferencia es que si bien el mundo mítico propone este origen del mundo y adquiere un carácter universal, eh, aquellos mundos legendarios, lo que se presenta está basado
en hechos históricos en un lugar en un lugar y en un tiempo determinado. Por su parte, el mundo legendario posee elementos fantásticos, al igual que el mundo mítico, de origen popular, que expresan las creencias relacionadas con los misterios de algún lugar determinado, es decir, explican o resaltan hechos propios de una comunidad. En cambio, los mundos míticos representan aspectos que son universales, por eso aparecen como personajes como dioses, semidioses, héroes y antihéroes. Son hechos sobrenaturales que se generan gracias a los poderes de estos personajes. Y ahí la diferencia. Por un lado tenemos algo local, folclórico de las leyendas y algo universal en el caso del mundo mítico. En el mundo legendario, el protagonista puede ser un personaje, un acontecimiento o un objeto. Y como ya les decía, en el mundo mítico, sus personajes son dioses, semidioses, héroes. Es a la vez maravilloso el mundo mítico, es decir, todos los acontecimientos tienen su propia explicación, por lo que no son considerados como extraños. Ahora, para poder reforzar estos contenidos, les presento acá, les comparto este link para que ustedes puedan ver un video con distintos ejemplos en el cine de estos tipos de mundos. Y esto les sirva de insumo como para entenderlo mejor. Ahora tenemos que preguntarnos, para seguir con el siguiente tema, ¿cómo podemos distinguir los distintos subgéneros narrativos? ¿En qué tenemos que poner ojo para diferenciar unos de otros? Aspectos eh, bastante claros en los cuales hay que fijarse son la extensión, por supuesto, también los temas que se abordan, los tipos de mundo que son representados en estos y la complejidad del relato, la complejidad en la trama. Y también podemos mencionar los personajes que en estos aparecen. Esto también nos puede dar una pista para diferenciar algunos de otros. Vamos a ver los tipos los subgéneros narrativos que vimos en clases anteriores. Recuerden que teníamos en primer lugar el cuento, que su extensión es breve, está escrito en prosa, es de asunto ficticio como cualquier obra literaria, tiene una trama sencilla, su complejidad es más bien sencilla, pocos personajes y escasas descripciones. En contraparte tenemos otro subgénero que es la novela, donde se da un relato extenso que obviamente no podríamos abordar en una clase, no podríamos leer una novela en una clase, porque pueden tener 100, 200, 300, 400, 500 páginas, ¿verdad? Gran variedad de personajes. ¿Por qué? ¿Por qué puede tener tantos personajes? La respuesta es simple, pero pregúntatelo. ¿Por qué puede tener esa gran variedad de personajes? En cambio, el cuento tiene pocos. Básicamente por su extensión, por supuesto. Y la novela puede tener historias secundarias. ¿Qué significaba esto? Recuérdenlo. Por un lado, el cuento tiene solamente una trama y sencilla. En cambio, la novela puede tener varias subtramas. Hay una historia, pero de esa historia puede eh, luego salir la historia de otro personaje o la misma historia puede alargarse 100 años en el futuro y no, pero o sea, dependiendo del tipo de mundo, pero sí puede ir presentándonos historias alternas en un mismo relato. Luego teníamos el microcuento, que es una breve narración, muy breve, que incluso puede llegar a extenderse solamente, no suele sobrepasar un párrafo. Eh, el lector necesita meditar mucho al momento de leer este tipo este subgénero. ¿Por qué? Porque muchas veces se relaciona con texto, con otros tipos de textos, literarios o no literarios, por medio de alusiones, parodias, continuaciones, inversión, pastiche y spin-off. Básicamente, son complejos porque
Dada su corta extensión, este tipo de narración suele dejar muchos aspectos a la imaginación del lector. No lo dice todo, se ahorra mucho las palabras para que sea breve, por lo tanto el lector es el quien completa el sentido. También teníamos la fábula, que es donde se presentaban personajes humanizados. Principalmente animales bajo qué figura literaria pasan a, a tener rasgos humanizados. Pregúntenselo ustedes cuál era esa figura literaria. Había una por medio de la cual, no sé, una luna podía estar mirando a un niño, un árbol podía llorar o decir algo o sentir algo. Esa figura literaria ocupa. Puede estar escrita en prosa o en verso, y principalmente su característica es que tiene una moraleja. Tenemos ahí varios autores: Febreau, Samaniego, de La Fontaine y Esopo. Y tenemos acá estos dos subgéneros que se relacionan a los tipos de mundos que nombramos anteriormente. En los mitos tenemos el mundo mítico representado en el mito, donde aparecen dioses, semidioses y héroes, donde se explican mágicamente los fenómenos de la naturaleza o los sucesos cósmicos relacionados con la creación del mundo. Por otro lado tenemos la leyenda, que básicamente de tradición oral, que relata hechos naturales o sobrenaturales propios del folclore de un pueblo. Se da una explicación o fundamentación de un hecho de una región particular. Se basa en lo cotidiano y lo concreto, y está ubicado en un lugar y tiempo reales, pues tiene bases históricas. Eso es bastante importante para diferenciarlo del mito. El mito básicamente se presenta en una temporalidad, casi en los inicios de los tiempos. En cambio, la leyenda siempre es un tiempo más bien cercano al nuestro. No cercano, pueden ser 100 años, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que en una época de un mundo ya reconocible, no épocas del inicio de los mundos, por ejemplo. Dadas las características de los subgéneros que vimos anteriormente, ¿podemos clasificar de qué manera este relato? Básicamente, por su extensión, este relato corresponde la, a el subgénero del microcuento. Como nos damos cuenta, no dura más de un párrafo, ¿verdad? Y algunas características especiales de este cuento es que en ningún momento nos dice quién es digamos, nos describe al protagonista, pero nunca se nos dice quién es. Nosotros lo podemos inferir a partir de lo que leemos, que el protagonista es un perro llamado Pompier. Dice: Pompier es cuico, no le gusta Valparaíso. Una vez lo llevé para allá. Íbamos caminando por Avenida Argentina cuando de pronto desde el centro de la feria apareció un quiltro. Hasta ese momento puede ser cualquier persona a la que se está describiendo. Luego de olfatearle la cola, Pompier lo miró con desdén, como si fuera una rata o trozo de pan. Aquí, ¿de dónde lo podemos inferir? A partir de cuando dice luego de olfatearle la cola. Un humano no haría eso. Después lo subí al convertible y ahí también podemos inferir que es un animal, porque lo está subiendo. A la altura de la salina nos bajamos a hacer footing. Movió la cabeza con sutileza y comenzó a menear la cola justo en el momento que una poodle lo miraba. Ahí nos podemos dar cuenta claramente que se habla de un perro. Bueno, esa ha sido la clase de hoy. Hemos visto tanto los subgéneros narrativos como los tipos de mundo. En la próxima clase vamos a continuar trabajando y se les enviará un breve ejercicio para que ustedes vayan ejercitando el análisis de estos elementos en contextos reales. Vamos a trabajar con análisis e interpretación la próxima clase también. Así que nos estaremos viendo y ojalá tengan una excelente jornada. Hasta luego.